Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pascua es paso, resurrección es vida nueva. Después de anunciar la resurrección de Jesucristo, los apóstoles exhortaban a sus oyentes a cambiar de vida, a empezar algo nuevo. Esa novedad queda expresada en el bautismo, por el cual nos unimos a la Pascua de Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios ser torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, en este martes de la octava de Pascua, nos ponemos ante el Señor con este deseo siempre de hacer un camino de salvación, un camino de resurrección. Por eso humildemente le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor y Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor, tú que nos has librado del pecado por medio de la muerte y resurrección de tu Hijo, prosigue en nosotros la obra liberadora de tu gracia y concédenos el gozo de celebrar la Pascua eterna, que ya desde ahora nos llena de esperanza y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas palabras, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra y se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros.
conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo te lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabbuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero vete, ve y dile a mis hermanos: subo al Padre mío y al Padre de ustedes, al Dios mío y al Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este segundo día de la octava, ¿verdad? En este martes, el Evangelio maravilloso, ¿verdad? De San Juan. En primer lugar, dice que María está ahí junto al sepulcro llorando. Está llorando. En síntesis, nos está queriendo decir que le está buscando al que vive entre los muertos. Esto es lo que muchas veces también a nosotros nos pasa, queridos amigos. Tenemos esa idea y tal vez se nos queda mucho. Y por nuestra experiencia de dolor, de muerte, Latinoamérica, Paraguay, en Boriajú, en Chapín muchas veces. Y entonces el dolor parece que permea nuestra vida, nuestra forma de pensar, en lo que sea. Y no miramos, queridos amigos, esa fuerza y ese espíritu de la resurrección que había sido, es la fuerza que nos puede cambiar y que nos tiene que cambiar. Si nosotros, queridos amigos, no miramos, pero desde la justicia, desde el amor, desde la resurrección, es decir, desde la fuerza vital que Dios nos ha dado y de lo que nosotros somos con nuestras cualidades y riquezas, nunca vamos a salir de la condición de muerte. Siempre, así como María Magdalena, vamos a estar ahí cerca del sepulcro y van a decir: oh, bebé, ya no está ahí adentro Jesús. La vida nuestra no es del sepulcro. La vida nuestra, Jesús ya se ha liberado de la muerte. Nuestra nación, nuestra familia, no es del sepulcro, no tiene que ser, no tenemos que vivir en una nación ensepulcrados ya es bebesa. Ya digo, cementerio ve. No estamos llamados, queridos amigos, para vivir en un cementerio. Tenemos que vivir fuera del cementerio, la vida, las cualidades, las riquezas que el Señor nos ha dado. Pero aquí está justamente, y eso nos quiere enseñar, María está ahí junto al sepulcro. Uy, bebé, piensa que el Señor está muerto. Y entonces pensamos que no podemos cambiar y que podemos mejorar, ¿verdad? Y encima está llorando. O ya es hoy, no. Mientras ella lloraba, mira dentro del sepulcro, porque todos estamos ahí dolorosos, pero sin embargo comenzamos a vislumbrar algo, queridos amigos. Y esto es lo que nos salva. Y esto es lo lindo, y esto es lo que tenemos que descubrir, queridos amigos, aún en los momentos de prueba, aún en los momentos de muerte y en los momentos de dolor.
ellos, o ella mejor dicho, vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a sus pies. Queridos amigos, el hecho de estar sentados, siempre la actitud en la Biblia es muy importante. El hecho de decir que están sentados estos ángeles quiere decir que nos quiere enseñar algo, es el catedrático. Estos ángeles nos enseñarán y nos dirán algo, desde lo esencial y lo fundamental. Entonces, pisar tierra ahí, a los pies está sentado. Nos enseñará entonces desde la vida de todos los días. Y ante coya de hoy, a la brasileña, ahora que tiene expresión se gusta formada, lleva pé no chão, pé no chão. Ahí está a los pies, sentado. Nos va a enseñar sobre la vida del día a día. Pero está también el otro a la cabecera, es decir, capo, aquí, la razón, la capacidad de mirar, de entender que de la muerte, queridos amigos, nosotros tenemos que caminar hacia la resurrección. Miró, vio dentro de sus dificultades, entendió que aquí la muerte o la dificultad le estaba enseñando algo, a razonar. El ángel sentado a la cabecera y el ángel sentado a los pies, a razonar, pero desde una acción concreta que nosotros tenemos que hacer. La Biblia es magnífica, queridos amigos, pero ya entendés algo la símbolo fuera. Anila llevo los zapucaire y estilo protestante, ¿qué cosa ya lleva? No, hay que estudiar y hay que entender la simbología y verdaderamente hacer una exégesis seria, queridos amigos. Y entonces es aquí, mirando que ella entiende, y se hace una pregunta como también todos nos hacemos. Ella, ¿verdad? Entonces le va a preguntar, ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde se lo han llevado? Porque no sé, ¿dónde está Jesús? Queridos amigos, esto es crucial para nosotros. Y andé muchas veces, ya ella lleva la cristianos, ya ella lleva que Jesús ha resucitado, pero sin embargo no sabemos dónde le han puesto a nuestro Señor. Nosotros no sabemos dónde está Jesús. Y ande hoy na y cuaimo vaya ya acá. Entonces ya vacacionar, ya pobre orilla y coña de negocio, ya y copiamos. Ya la misa javen, da hoy ni confesar, hoy pensamos que nosotros somos los dioses. No sabemos dónde lo han puesto al Señor o dónde nosotros lo hemos dejado al Señor. Queridos amigos, octava de Pascua, resurrección, es un llamado crucial, es un llamado importante para cada uno de nosotros. Ñaña mindugue, ñamañaque, razón, realidad, 2 ángeles sentados a la cabecera y a los pies. Miremos y descubramos, queridos amigos, preguntemos, ¿dónde hemos puesto al Señor? Y a la medida en que seamos sinceros, queridos amigos, entonces vamos a comenzar a hacer en este tiempo de resurrección un cambio de vida. Vamos a comenzar a cambiar. Entonces vamos a dejar todo lo que es corrupción, vamos a dejar todo lo que es pocané, vamos a dejar todo lo que es sobrefacturación. Vamos a comenzar a preocuparnos y a mirar lo que nuestro pueblo necesita, lo que nuestra gente necesita, lo que nuestra comunidad necesita para caminar juntos en el camino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: Cristo el resucitado, fortalécenos. Cristo el resucitado, fortalécenos. Por nuestra Iglesia, para que celebre la Pascua con un corazón sincero y haga crecer en los fieles la fuerza del amor del resucitado. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, fortalécenos. Por nuestros pastores, para que anuncien con alegría a todos los pueblos la resurrección de Jesucristo. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, fortalécenos. Por nuestras autoridades, para que reciban la fuerza del Señor resucitado, para vivir la esperanza y luchar con honestidad por el bien de todos. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, fortalécenos. Por los enfermos y los desamparados, para que produzcan ellos la esperanza de vivir liberados del dolor por la fuerza de Cristo resucitado. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, fortalécenos.
Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificar siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
el que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas que de ti me separe del malo enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, llámame y mándame ir a ti, y que con tus santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Tú, que nos has concedido la gracia inmerecida del bautismo, purifica, Señor, y fortalece nuestros corazones, para que podamos alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo,
3 colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario.